Para mí, yo me siento en casa. Yo me siento jugando en casa. Los visitantes son los que tienen que tener miedo. Fíjate, ahorita que lo mencionas, campeonatos, son campeones, ¿verdad? Es Campeones cierto. mundiales. Sí, en pareja. Campeones de pareja. Eso se me hace muy interesante. Pues si los quiere conocer, aquí estamos. Uno nunca sabe de qué lado más cala igual. Cabalga Universo WWE, yo soy Marcelo Mayoyamán Rodríguez y les doy la bienvenida a un episodio no solamente especial, sino histórico de la previa de WWE Triple Manía 33. Andreita, ¿cómo estás? Muy bien, Marcelo, muy contenta de compartir contigo una vez más y como dices, esto va a ser histórico. Por primera vez no solo veremos en acción a superestrellas de AAA, sino de WWE. Qué increíble, ¿no? Además tenemos un invitado único en esta previa y no solamente es único, sino que ha puesto a su iguana a nivel internacional. Definitivamente es un fenómeno y además es actualmente campeón de parejas mixtas en AAA al lado de la Hiedra. Es un hombre repleto de carisma. Y tengamos preparación porque hoy tenemos todos que ponernos verdes para darle la presentación a Mr. Iguana. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias. Bienvenido. Muchas gracias, feliz de verlos aquí en Ciudad de México, el lugar verde. Muy verde. También saludos a la Yesca. Espero que se porte bien conmigo hoy, ¿verdad, la Yesca? No te creo. Oye, mira, Mr. Iguana, tu aparición en Worlds Collide fue realmente un fenómeno. El mundo entero se enteró de quién eras tú. Fuiste una sensación y tendencia en las redes durante el evento. ¿Cómo viviste justamente ese evento y cómo te sentiste con la reacción tan maravillosa de los fanáticos? Pues mira, yo hice el mismo trabajo que he hecho durante 17 años, solamente que tuve un foquito rojo que ahora tuvo más espectadores. Estuve en el lugar correcto en el momento correcto. Y yo todo ese tiempo no agarré el celular, yo dije, no quiero estar tan nervioso, no quiero verlo. Entonces bajé de luchar, nomás lo chequé para verlo con mi esposa. Hasta que fue la presión tanta de que ya viste tus redes. Después del Money in the Bank, los 5 minutitos que aparecí, dije, tengo que ver qué está pasando. Y wow, la reacción fue muy buena, muy positiva. Fue difícil de asimilarlo porque dije, no puede ser, o sea, ¿qué hice diferente hoy? Pero pues al parecer fue el momento adecuado. ¿Y cómo viste la reacción de la gente con la Yesca? A ver, cuéntanos. Muy interesante, porque yo siempre he tratado de que la Yesca sea algo diferente en la lucha, tratando de que llegue a los niños principalmente, al público adulto también, pero el niño también, que vean que pues hay un animalito y que también pueden sufrir, que también pueden amar, morder, enojarse. Al tener esa empatía creo que puedo agarrar un público muy diferente y también que aprendan que son animales que también puede pasar algo en la vida real. Me encanta eso, ese mensaje. A ver, una pregunta, ¿por qué se llama la Yesca? Para los que no saben y que nos están viendo. Es como Jessica, sin la I, la Yesca. Jessica. La Jessica. Y es el apodo. ¿Y tú crees que ese fue en Worlds Collide un punto de inflexión en tu carrera? Bastante porque en México tenía otro tipo de público. En México pues ya tenía mi carrera, tanto independiente como con AAA, pero ahora llegando a un estilo diferente, de público diferente, entretenimiento diferente, creo que quedo como anillo al dedo. Y hablando de público, tú te has ganado en AAA el cariño del público, definitivamente, pero por encima de eso te has ganado el respeto, algo que para mí es muy importante. ¿Cómo ha sido tu evolución como luchador dentro de esta empresa AAA? Fíjate, cuando era independiente yo no usaba la Yesca, era un luchador más aéreo y de mucha sumisión, porque a mí me encanta el grappling, me encanta el jiu-jitsu, entonces uso muchas llaves, a mí llaves y volar. Pero de repente empecé a ver a como a ídolos que se semejaban a mí, como lo es La Parka en paz descanse, Mr. Niebla en paz descanse, que eran muy carismáticos, el personaje llamaba mucho la atención, sin embargo eran muy buenos luchando, pero usaban más su carisma que su habilidad. Llega la Yesca a mí, me la regalan hace 7 años y empiezo a usarla, a meterla a la lucha, a meterla algo diferente, y el público empieza a reaccionar diferente. Entonces yo tengo un papel nuevo, ¿no? Tengo un papel diferente en un roster o en una cartelera. Es Mr. Iguana, no es tal máscara, no es tal cabellera, no es tal luchador enorme, no es tal luchador fuerte, chaparro, alto, no.
es Mr. Iguana y la Yesca. Es Te algo identifican diferente. rápidamente. Es correcto. No hay forma de equivocarse contigo. Un mono pelón verde arriba por un peluche es muy diferente que se Yo olvide. diría talentoso, carismático, Estilo habilidoso. único. Pero también puede decir, exacto. Y también cuando elegí Iguana, pues dije, son 3 sílabas. Iguana, Iguana. Es muy fácil de corear. Sonoro, melódico, sí. Aunque en De recordar. En México es Iguana. Y en Estados Unidos es Iguana, Iguana. Entonces, de las 2 maneras, Oye, pero entonces la Yesca llegó a ti. la Yesca llegó a mí. Wow, se encontraron. Una fotógrafa me la dio en Los Ángeles porque vio mi personaje y me dijo, ten, te la obsequio. Y yo, qué bien, muchas gracias. La voy a usar en la lucha de hoy. Y fue una lucha con poca gente y la gente quedó fascinada y ni siquiera me lastimé tanto. Entonces dije, esta iguanita es de la suerte. Y le he dado personalidad, le he tratado de dar como una historia para que también el público esté en contacto con su lado, digamos, ecológico. Me encanta. Oye, pero Mr. Iguana, por favor, hablemos de ese gran debut que tuviste en SmackDown. ¿Cómo lo recuerdas y qué se sintió compartir vestidores y el ring mismo con estrellas de WWE? Muy emocionante, porque a los que veías ahora en la tele antes o desde chico, ¿no? Cuando yo veía hasta Rey Mysterio, que veía Shawn Michaels, Triple H, ahora verlos así es como, wow, ¿cuándo pasó esto? Y es que, ¿cuándo? ¿En qué momento? ¿En qué momento? Y el debutar en SmackDown, pues me remonta a 2006, 2005, cuando fallece Eddie Guerrero. Yo era muy fan de ver WWE cuando viví un tiempo en Estados Unidos. Yo veía SmackDown por Eddie Guerrero y por Rey Mysterio. Eddie Guerrero y Rey Mysterio. Y de ver toda la marca azul, ver los números, dije, no, hombre, esto estaba muy emocionante. Antes de salir, cuando el Legado Fantasma hace el reto y que sale mi música, dije, pues cómo va a reaccionar la gente, nadie me conoce. Pero cuando sale la música y se escucha el pop, Tembló la arena. tembló, yo hasta me quedé helado. Cuando yo iba a salir ya con Iguana y literal me quedé con Iguana. ¿En serio? Pero ya que escuché eso dije, pues ahí está mi respuesta. Y ya salí como Iguana. Y ya cuando empecé a escuchar a la gente también, el público mexicano es muy diferente a veces del público de WWE con respecto a la gente. Para que en WWE escuches de repente que gritan tu nombre habiendo iniciado apenas la lucha es muy difícil. Aquí en México es más común. Cuando empecé a escucharlo dije, hasta volteé a los lados, dije, ¿qué es que estoy haciendo? Muy agradecido con todo Me lo que quiere, está me quiere. pasando. Óyeme algo, vamos a hablar ya directamente de tu lucha en Triple Manía. Tú vas a hacer equipo con una mujer que hace poco fue tu enemiga, fue Lola Vice. Era un combate por equipos donde tú te enfrentaste al equipo de ella y Santino Marella. De hecho, vimos a la Cobra enfrentada a la Yesca. Yo tuve mucho miedo de lo que iba a pasar, pero eso es otra historia. ¿Cómo es posible que tú de repente, de ser enemigo de Lola, ahora la traes a ser tu aliada para este combate junto al niño hamburguesa? Pues mira, yo no pedí eso, yo solamente fluí, sí, fui yo mismo. No quiero decir que fue coqueta, no quiero decir que fue algo así, porque le tengo mucho respeto a mi pareja actual de campeón mixto, la Hiedra. Aunque creo que ella no lo tomó muy bien. No, ¿verdad? No le gustó. No le gustó, pero pues no estaba para la fecha. Yo le hablé y le dije, Hiedra, tenemos un compromiso, viene gente. No, pues no estoy. Pues te voy a decir quién sí va a estar. Hay que sacar la chamba. Okay. Pues sí, entonces dije, bueno, ella está haciendo un impacto, va empezando, con un buen background de MMA, de taekwondo, muy impresionante, y la gente la quiso mucho. Entonces dije, ¿por qué no? Ella con el calor de mi compadre hamburguesa va a ser lo único que necesitemos con cualquier rival que nos ponga. Además, viene de victoria en Worlds Collide, al lado de Stephanie Baker. Y muy bien aceptada, o sea, su nombre ya es conocido aquí. Es tremendo. Claro, equipazo. Pero a ver, se enfrentan a The Judgment Day. ¿Cómo se están preparando tú mentalmente? ¿Cómo viene esa preparación? Pues mentalmente, yo que he estudiado la carrera de todos ellos en Judgment Day por separado, yo sé que Finn estuvo mucho tiempo en México, estudié mucho tiempo cómo era su personaje. Creo que va a ser muy buena lucha, va a ser difícil, pero mi confianza principal aquí es que hago pareja con alguien con el que he estado
casi toda mi carrera en AAA, que es el Niño Hamburguesa. Y el Niño Hamburguesa, déjame les digo que yo creo que mañana va a ser ese día, como a mí me pasó en Worlds Collide, él también va a explotar, vas a ver. Hamburguesa tiene el carisma, el peso, pero no me refiero literal al peso, y la fuerza en ese corazón que tiene. Con eso yo me siento seguro al lado de él. Yo siento que el Triple Manía va a ser un eventazo, y al lado de él y Lola va a ser... Compadre, yo respeto todo lo que me estás diciendo, pero estamos hablando de los campeones mundiales en pareja de WWE, que van a estar al lado de Raquel, que fue hace nada campeona en pareja. Estamos hablando de una sociedad bien armada, gente que ha sembrado terror en Monday Night Raw. Ustedes están trabajando lo suficientemente unidos para tratar de detener a esta fuerza llamada The Judgment Day. Estamos hablando de algo serio. Claro, porque también en AAA hemos tenido muchos roces con gente ruda, con gente tramposa, con gente hipócrita, como ellos, que entre ellos se hablan y entre ellos empiezan así como se ven, podemos usar eso en su contra. Entonces, Hamburguesa y yo, fíjate ahorita que lo mencionas, campeonatos, son campeones, ¿verdad? Es campeones cierto. mundiales. Sí, en pareja. Campeones de pareja. Eso se me hace muy interesante. Te di una idea. Si algo sucede, me das el crédito, a mí te lo agradezco. Muy bien. Que quede aquí grabado, ¿eh? Oye, Mr. Iguana, pero va a estar The Judgment Day completo. O sea, va a estar Roxanne y va a estar Dominic también. ¿Tienes como ahí algún plan bajo la manga por si intervienen? Porque pues sabemos que lo suelen hacer. Yo suelo decir esas preguntas... Uno nunca sabe de qué lado más cae la iguana. Oh. Tremenda respuesta. Yo preparado. Aparte somos 3x3 con Roxanne. También la Yesca, si la contamos. La Yesca está 4x4. Dominic viene. Yo, si fuera Dominic, yo no me preocupara por esa lucha. Yo me preocupara por Vikingo, por Dragon Lee y por el Grande Americano. Porque esa lucha va a estar pesada. Yo me preocupara más por eso. Que si Dominic después quiere... saber a qué sabe o de que el niño hot dog dice y el igual, pues si los quiere conocer aquí estamos también. Sin miedo. Sin miedo. Yo nomás dice que el rey de los luchadores, el único rey que respeto es su papá. El que fue su papá, desafortunadamente ya no es así. Una historia que podríamos traer completamente a otro capítulo de la previa. Oye, no. Triple Manía es el evento más grande de AAA. Es un fenómeno mundial. Y ahora más que nunca, los ojos del mundo están puestos sobre ti en esta vitrina internacional. ¿Cómo te sientes sabiendo que tienes tanta presión en tus hombros porque todo el mundo estará pendiente de lo que Mr. Iguana pueda hacer? Esa presión la tuve mucho tiempo, durante 17 años. Y al momento que me pusieron el foco lo hice bien. Ahorita ya saben quién soy, ya saben lo que hago. Más que presión, yo siento que cuando sales a hacer lo que amas y sales a hacer algo que sabes hacer bien y lo disfrutas ahí arriba, no hay presión para eso. Creo que la presión va a ser para mis rivales. ¿Por qué está tan confiado? ¿Por qué está sonriendo él? ¿Por qué trae un iguana en la mano? Yo creo que ellos son los que tienen que tener más miedo. Aparte estamos en México. Estamos Triple Manía, el evento más importante de la lucha libre mexicana, y estamos en un sold out y que todo el mundo está viendo. Para mí, yo me siento en casa. Yo me siento jugando en casa. Los visitantes son los que tienen que los que se tienen que preocupar, sí, interesante. ¿no? Y Mr. Iguana, si llegaras a ganar, que esperemos que así sea, ¿cuál crees que es el mensaje que se está mandando al mundo de la lucha libre? Que México aquí está. De México aquí está plantando bandera. Y que todo viene en bases diferentes. Hamburguesa y Iguana somos muy diferentes de los luchadores normales, pero tenemos a todo el público, tenemos el talento, y si tenemos la victoria, pues qué mejor. Que bueno, así y si sea. no hay victoria, vendrán otras. ¿Verdad? Claro, así es la vida, subes y bajas. Pero antes de irnos, yo tengo una pregunta para la Yesca para que no se sienta de alguna manera... Sí, como de lado. Sí, dejada de lado. Oye, la Yesca, ¿tú prometes no intervenir en este combate de relevos australianos mixtos? Sin palabras. No quiere hablar, dice. No. Mejor lo dejamos así. Y bueno, tú tenías... Perdón. Dice que depende, si Roxanne se mete... Tiene que entrar al quite. Sí, exactamente. ¿Cómo hago para creerte, la Yesca? ¿Cómo hago para creerte? Oye, tú tenías una pregunta para la Yesca y yo tengo un regalito. Uy, un regalito para la Yesca. Ay, muy bien. ¿La quieres ¡Que abrir, lo Yesca? abra! ¡Claro!
Yesca, ¿qué te pasa? ¿Está emocionada o está qué? A ver, te voy a ayudar. Sí, se desespera. Yo creo que le va a encantar. Chica, Seguro. Los lentecitos. Espero que lo A ver. luzcas en Triple Manía 33. Oh, claro. Claro que sí. Dámelos. A ver, ahí está. Dámelos. Ahí está, poco a poquito. Mira. Lentecitos. ¿Te gustaron? A ver, Yesca, dámelos. Jessica, ¿te gustaron? Sí. No te los vayas a comer, no se come. Es para ponértelos. Qué Están cosa increíbles. bonita. Qué cosa bonita la Yesca. Muy bien, ¿eh? Hasta guapa te ves, imagínate. ¡Wow! Para que, mira. Está listísima. Sí, ya la veo. Ese es un buen mensaje a los rivales, que se pongan lentes para tapar todo el brillo que hay aquí. Así es, compadre. Ahora se ve. Mr. Iguana, la Yesca, qué placer haberlos tenido en nuestra previa de WWE. Muchísimas gracias, te deseamos lo mejor, no solamente en Triple Manía, sino en toda tu carrera. Muchas gracias, el placer es mío de estar aquí. Muchísimas gracias. Sé que darán un espectáculo increíble y pues te deseamos la gloria y la victoria. Amigos, ustedes no olviden que podrán ver todo lo que sucederá en Triple Manía 33 desde la Arena Ciudad de México, en la Ciudad de México, este 16 de agosto a las 9 p.m. hora del este, 7 de la tarde en México y a las 6 hora del Pacífico por los canales oficiales de YouTube de WWE Español y AAA. Así es, Universo WWE, no se lo pueden perder, que será un espectáculo inolvidable y nosotros nos vemos en el próximo capítulo de La Previa. Ya vaya.